A pesar que una destacada subagencia gubernamental bajo el sello del Departamento de Seguridad Nacional calificó las elecciones del 2020 como las más seguras en la historia estadounidense, un nuevo estudio publicó que la amplia expansión del voto por correo, así como el fraude resultante, casi con certeza cambiaron el resultado de la carrera presidencial del 2020. Antes de continuar, te aviso que el episodio completo está en Epoch TV. Este estudio fue comisionado por el Instituto Heartland bajo el título, cito, ¿Quién ganó realmente las elecciones del 2020? Midiendo el efecto del fraude electoral por votos por correo en la carrera entre Trump y Biden por la Casa Blanca. Antes de sumergirnos en los resultados del análisis real, primero tengo que darte un poco de contexto sobre este estudio en particular. Hace aproximadamente 2 meses, en diciembre, el Instituto Heartland, junto con Rasmussen, realizaron una gran encuesta a votantes estadounidenses preguntándoles sobre las elecciones del 2020. Esta encuesta encontró que 1 de cada 5 votantes por correo cometió algún tipo de fraude electoral. Específicamente en el voto por correo, se les hicieron una serie de otras preguntas relacionadas con el voto por correo. Aquí están algunos de los resultados principales. Cito, el 17% de los votantes por correo admitieron que en 2020 votaron en un estado donde ya no eran residentes permanentes. El 21% de ellos admitieron que completaron una boleta para un amigo o un miembro de la familia. El 17% de ellos dijo que firmaron una boleta para un amigo o un miembro de la familia con o sin su permiso. Y luego se hicieron otras 2 preguntas a los encuestados, no solo a las personas que votaron por correo, sino a todos los votantes encuestados. Una de las preguntas fue sobre sus amigos, familiares y conocidos, y esa pregunta reveló que, aparte de ellos mismos, 10% de todos los encuestados afirmaron conocer a un amigo, familiar, compañero de trabajo u otro conocido que admitió haber emitido un voto por correo en 2020 en un estado que no era el de su residencia permanente. Además, la segunda pregunta indicó que, al 8% de todos los votantes les ofrecieron algún tipo de pago o recompensa por votar en las elecciones de 2020. Así, con esta encuesta como base, el Instituto Heartland realizó un análisis profundo para ver exactamente qué sucede cuando se combinan los resultados de la encuesta que muestra aproximadamente 1 de cada 5 personas admitiendo algún tipo de fraude, con el hecho de que en el año 2020, aproximadamente 43% de todos los votos fueron enviados por correo. Según el Instituto Heartland, el resultado es una elección cuyos resultados fueron casi con toda seguridad alterados. Cito, después de que los investigadores llevaron a cabo un análisis adicional de los datos, concluyeron que el fraude en el voto por correo impactó significativamente en la elección presidencial de 2020. También encontraron que, sin la enorme expansión de los votos por correo durante la pandemia, que a menudo se realizó sin aprobación legislativa, el expresidente Trump probablemente habría ganado. En resumen, aquí está el hallazgo principal que los investigadores escribieron en el estudio. Si la elección del 2020 se hubiera llevado a cabo como todas las elecciones nacionales durante los últimos 2 siglos, en las que la gran mayoría de los votantes emitieron votos en persona en lugar de por correo, Donald Trump casi con certeza habría sido reelegido. Como discutimos hace un momento, la encuesta que lanzó inicialmente el estudio descubrió que 1 de cada 5 votantes cometió algún tipo de fraude en el voto por correo. Sin embargo, después de analizar un poco más los datos reales, los investigadores encontraron que el número podría ser significativamente mayor. Cito, tras analizar los datos brutos de la encuesta, pudimos concluir que el 28% de los encuestados que votaron por correo admitieron haber cometido al menos un tipo de fraude electoral. Esto significa que más de 1 de cada 4 votos emitidos por correo en 2020 probablemente fueron emitidos fraudulentamente y no deberían haber sido contados. Y la razón por la que pueden decir que estos votos probablemente fueron emitidos fraudulentamente es porque lo que estas personas admitieron en esa encuesta es ilegal en casi todas las circunstancias en los 50 estados. Por ejemplo, al discutir la idea de que 21% de los encuestados afirmaron haber llenado el voto en nombre de otra persona. Aquí está lo que uno de esos investigadores nos dijo aquí en el Epoch Times en una entrevista telefónica después de que se publicó el estudio. Hay excepciones limitadas donde un comportamiento encuestado puede ser legal, como completar una boleta por correo en nombre de otro votante si esa persona es ciega, analfabeta o discapacitada y solicita asistencia. Sin embargo,
Tales casos estaban dentro del margen de error y no fueron estadísticamente significativos. La siguiente pregunta lógica que plantearon en el estudio fue: ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué significaría si el fraude afectara el resultado? Para responder a esa pregunta, analizaron los 6 estados clave que el expresidente Trump oficialmente perdió en el año 2020: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Teniendo en cuenta que los votantes por correo favorecían abrumadoramente a Joe Biden, los investigadores llevaron a cabo varios escenarios diferentes basados en los datos que arrojó la encuesta. Luego calcularon los resultados electorales en los 6 estados bajo diferentes escenarios, cada uno con un porcentaje asumido más bajo de boletas fraudulentas, que iba desde el 28.2% hasta el 1%. Para cada uno de los 29 escenarios que evaluaron, los investigadores calcularon el número estimado de boletas fraudulentas, que luego se restaron del total de votos del 2020 para generar una nueva estimación de los totales de votos. En general, de los 29 escenarios diferentes presentados en el estudio, los investigadores concluyeron que el expresidente Trump habría ganado las elecciones del 2020 en todos menos en 3. Específicamente, calcularon que los únicos escenarios que confirmarían el resultado oficial de las elecciones del 2020, es decir, que el candidato Biden ganó, fueron niveles de fraude electoral por votos por correo entre el 1 y el 3% de las boletas emitidas. Tasas de fraude electoral por votos por correo superiores al 3% significarían, según el estudio, más votos fraudulentos por Biden que deberían restarse del total, colocando al expresidente Trump en primer lugar. Luego, el estudio desglosó su análisis por puntos porcentuales de diferencia, mostrando qué sucedería en diferentes niveles de fraude. Si los niveles de fraude en el voto por correo estuvieran entre 1 y 2%, ninguno de los resultados cambiaría, y Joe Biden seguiría siendo el ganador. Si los niveles de fraude fueran exactamente del 3%, entonces los estados de Arizona y Georgia se revertirían a favor de Trump, pero Biden ganaría en ese escenario. Los cambios ocurren cuando se supera el 3%. Si los niveles de fraude en el voto por correo estuvieran entre 4 y 5%, entonces Trump ganaría en suficientes estados clave para forzar un empate en el colegio electoral, lo que posteriormente llevaría a una votación de las delegaciones estatales en la Cámara de Representantes, donde para ese momento los republicanos controlaban la mayoría de las delegaciones estatales y por lo tanto, probablemente Trump ganaría. Si se llegara al 6% o más en el fraude del voto por correo, entonces no hay cuestión de delegaciones estatales. En todos esos escenarios Trump ganaría en el colegio electoral. Si quiere ver el episodio completo, puede encontrarlo en nuestra plataforma de Epoch TV. El link lo dejo en los comentarios y la descripción.